Hola, en la lección anterior comenzamos a hablar acerca de la formulación lagrangiana para sistemas continuos o campos. La diferencia básica con la formulación lagrangiana elemental es que ahora nos interesan variables que van a depender no solamente del tiempo o de una sola variable independiente, sino que en este caso vamos a tener dos o más variables independientes. Haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la lección anterior, la idea fue inicialmente fijarnos en un problema del cálculo variacional en donde tenemos una integral sobre alguna región de un espacio de dimensión n. Podemos pensar que es el espacio cartesiano de n dimensiones. Y aquí lo que interesa es que tenemos una densidad lagrangiana, como se llama en este caso, que depende de un cierto conjunto de variables de campo que se están denotando aquí con estas phi minúscula sub i. La i corre desde 1 hasta m. Aquí este número pues es algo que depende del sistema concreto en el que estemos pensando. Y además lo que queremos es que esta densidad lagrangiana dependa además de las derivadas con respecto a estas variables, de estas variables de campo y quizá también explícitamente de las variables independientes. Aquí hay que recalcar que de la misma manera que en el formalismo lagrangiano elemental, en donde uno considera lagrangianas que dependen de las q's, q puntos y t, aquí también solamente estamos pensando en densidades lagrangianas que dependen de las primeras derivadas de las variables de campo, aunque en principio podemos fijarnos en problemas en donde existen también segundas derivadas, pero eso es realmente más difícil de encontrar en las aplicaciones. Esta es la situación más común, tal como ocurre, decía, en el caso de la mecánica elemental. Así es de que esto es lo que estamos aquí considerando, pero las ideas que hemos visto se pueden extender fácilmente a casos más complicados. Aquí, como en el caso de la formulación lagrangiana elemental, se supone que en principio las variables que aquí aparecen como argumentos de la L se tratan como independientes, así como en el caso elemental las q's, q puntos y t son inicialmente variables independientes que finalmente dependen de la t, en aquel caso, a través de las ecuaciones de movimiento. Y ahora lo que vamos a tener es que las variables de campo van a determinarse como función de las variables independientes a través de estas ecuaciones que se conocen también como ecuaciones de Lagrange o ecuaciones de Euler-Lagrange. Aquí hay que recalcar que hay suma sobre alfa. Alfa corre de 1 a n, es precisamente el total de variables que aparecen en el problema, mientras que tenemos una ecuación de estas para cada valor de la i, que va de 1 hasta m, algo similar a lo que ocurre con las ecuaciones de Lagrange en los problemas elementales, donde tenemos una ecuación de Lagrange por cada grado de libertad, por así decirlo. Aquí lo adicional que hay que recalcar es que estas ecuaciones típicamente ya no van a ser ecuaciones ordinarias como pasaba en el caso elemental, sino que van a ser ecuaciones diferenciales parciales, y precisamente estas ecuaciones se pueden emplear para llevar a esta forma o asociar con un problema variacional sistemas de ecuaciones parciales. En los problemas elementales de mecánica es común que la variable independiente sea el tiempo, aunque en otras aplicaciones del cálculo variacional, como ya hemos visto, podemos emplear otras variables. Cuando hablamos de problemas en donde hay varios valores independientes, es más común que podamos nosotros o queramos por alguna razón cambiar las variables independientes que estamos empleando por otras. Ahí solamente hay que tener cuidado de que un cambio de coordenadas, por ejemplo, si cambiamos las coordenadas x1 hasta xn por otras variables x1' hasta x'n, entonces a partir de la expresión de la integral que teníamos arriba, se puede ver que la densidad lagrangiana debe de transformarse también. Esto es similar a lo que veíamos cuando se estudiaron las simetrías variacionales de una lagrangiana. Entonces, un cambio de coordenadas, decía, tiene que estar acompañado con un cambio en la densidad lagrangiana, que tiene que multiplicarse por el valor absoluto del determinante jacobiano que relaciona unas variables con otras, de tal manera que esta integral y esta coincidan,
y pues correspondientemente las regiones en donde hay que hacer la integración pues se verían modificadas al hacer esta transformación. Bajo un cambio como este, resulta que las ecuaciones de Euler-Lagrange van a transformarse en algo equivalente a lo que teníamos en términos de las variables originales. Sabemos que en la mecánica lagrangiana elemental, con cada variable ignorable o con el hecho de que el tiempo no aparezca explícitamente en la lagrangiana, uno puede encontrar cantidades conservadas. Algo similar ocurre en este caso. Vamos a ver que podemos aquí también tener variables ignorables y coordenadas ignorables. Entonces regresamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange, tal como ya se establecieron previamente, y vamos a suponer que alguna de las variables de campo no aparece explícitamente en la densidad lagrangiana. Por ejemplo, pensemos que φ1 no aparece allí. Entonces esta última derivada sería 0 y lo que obtenemos es una expresión como esta, donde, insisto, hay una suma sobre alfa. Esta expresión, que en el caso en que tuviésemos una sola variable independiente, simplemente significaría, por ejemplo, si esa variable es el tiempo, pues que tenemos una cantidad conservada, que sería el momento conjugado a la coordenada ignorable. En este caso, lo que tenemos no es una derivada con respecto al tiempo o algo similar a eso, sino lo que tenemos aquí es una suma de derivadas, y resulta que esta ecuación que se obtiene de esta forma es similar a lo que se conoce en la electrodinámica como la ecuación de continuidad. Seguramente ustedes están familiarizados con el hecho de que la conservación de la carga se expresa a través de esta relación. Aquí esta J es la densidad de corriente, ρ es la densidad de carga, y precisamente a partir de la idea de que la carga se conserva, uno puede establecer esta ecuación. Y si uno desarrolla esta divergencia, por ejemplo, pensando en componentes cartesianas, la divergencia tiene esta forma: Jx, Jy, Jz serían las componentes cartesianas de la densidad de corriente. Y entonces vean ustedes que lo que tenemos aquí es precisamente una suma de derivadas parciales, 4 en total, que sería algo similar a lo que tendríamos aquí, aunque en este caso general la alfa corre de 1 a n, donde la n podría ser igual a 4, mayor que 4, menor que 4. Aquí lo importante es que ya no estamos pensando en una sola variable, sino en dos o más. Entonces, estas relaciones ya no representan exactamente una ecuación de conservación como la que teníamos en el caso elemental, sino que van a seguir representando ciertas leyes de conservación, pero de una forma más complicada. Aquí, por ejemplo, en la ecuación de continuidad decía, esto representa la conservación de la carga eléctrica, pero en realidad la carga eléctrica no es la ρ que aparece aquí, sino que la carga eléctrica es la integral de la ρ sobre todo el espacio o sobre alguna región de interés. Entonces, algo similar ocurre aquí, excepto que en esta formulación general puede ocurrir que ninguna de las variables sea el tiempo. Así es de que tendríamos algo matemáticamente similar a esta ecuación, pero físicamente sería algo diferente porque ya no sería una conservación en el sentido de que algo no estaría cambiando con el tiempo. Regresando al ejemplo elemental que veíamos en la lección anterior, para una cuerda tensa, ya vimos que una densidad lagrangiana que sirve para describir las pequeñas desviaciones de esta cuerda con respecto a su posición de equilibrio. Aquí lambda, recuerden, es la densidad de masa por unidad de longitud, tau es la tensión de la cuerda. Entonces, con esta densidad lagrangiana uno obtiene la ecuación que gobierna las desviaciones. Esta phi, recuerden, es la desviación hacia arriba o hacia abajo, es decir, en dirección perpendicular a la cuerda. Y si uno toma en cuenta que aquí la phi, vean, no aparece en forma explícita, aparecen sus derivadas nada más. Entonces, de las ecuaciones de Euler-Lagrange, directamente tenemos que esto tiene que ser 0. Y si desarrollamos esta suma, en este caso solamente hay dos variables independientes, que son x y t, de las cuales depende la phi, pues esto directamente es lo que aquí está expresado. De hecho, si uno desarrolla estas derivadas, uno regresa a la ecuación de onda en una dimensión, pero dejándolo de esta manera, se ve más claramente una analogía con la ecuación de continuidad del caso electrodinámico. Esta función que aparece aquí,
que está siendo derivada con respecto a t, sería entonces una densidad. En este caso se puede ver que como lambda es masa por unidad de longitud y esta derivada con respecto al tiempo es una velocidad, esto entonces sería una densidad de momento lineal en dirección perpendicular a la cuerda. Y precisamente esto se puede ver como una ecuación que representa la conservación de ese momento total, lo cual suena bastante razonable pensándolo físicamente, pero resulta que las leyes de conservación que tenemos en este caso de sistemas continuos ya no son tan útiles como las que teníamos en el caso elemental, en donde precisamente cada ley de conservación nos permitía eliminar incógnitas e ir reduciendo el número de funciones por determinar. Aquí esto, claro, tiene su interés físico geométrico, pero la utilidad de este tipo de ecuaciones es algo un tanto diferente a lo que conocíamos en el caso elemental. También podemos recordar que en la formulación básica uno sabe que cuando la lagrangiana no depende de t, entonces hay algo que se conserva, que se conoce regularmente como la integral de Jacobi. Y vamos a ver que en el caso de un sistema en donde el número de variables independientes es 2 o más, tenemos un resultado muy similar. Aquí el punto de partida es considerar la derivada con respecto a x alfa de esta expresión. Y aquí hay que tener cuidado con la notación porque, bueno, esta notación tiene ciertas limitaciones que puede llevar a confusiones y entonces, pues aquí es necesario tener pues un cuidado extremo para entender claramente la diferencia entre esta derivada que aparece aquí y la derivada que aparece del lado derecho. Vean que esta igualdad que aquí tenemos no va a implicar que estos términos sumen cero. ¿De qué se trata? Aquí la L, como decía antes, es una función que en principio depende de las variables de campo, de sus derivadas con respecto a las variables independientes, a las coordenadas, vamos a decir, y puede depender también en forma explícita de estas coordenadas. Ahora, cuando estamos pensando ya en una solución particular, es decir, ahora vamos a suponer que estas phis ya son ciertas funciones bien determinadas de las x. Es decir, aquí cuando estamos derivando con respecto a x alfa, estamos pensando que ya estas funciones han dejado de ser independientes todas ellas entre sí, sino que aquí ya estamos suponiendo que estas phis y por lo tanto sus derivadas dependen de las x. Claro, eso lo podríamos aquí indicar en forma explícita poniendo que estas phi dependen de las x. Pero bueno, ya aquí lo estoy señalando. Entonces, como habría varios lugares, varios argumentos en donde esta función depende de las x, lo que necesitamos para calcular esta derivada, por supuesto, es emplear la regla de la cadena. Lo que vamos a tener son las derivadas de la L con respecto a estos primeros m argumentos por las derivadas de esos argumentos con respecto a las x. Y aquí, pues, insisto, estamos pensando en que estas phis, las variables de campo, ya son ciertas funciones en principio conocidas de las x. En forma similar, vamos a tener m por n términos en donde vamos a tomar en cuenta la dependencia en la L en estas variables y entonces van a aparecer las derivadas de la L respecto a ellas por las derivadas de estas primeras derivadas con respecto a x alfa, que se está indicando de esta manera, que como decía es la notación que frecuentemente se emplea en los textos de cálculo diferencial en varias variables. Y finalmente tendríamos la dependencia de la L en forma explícita en las coordenadas x alfa o como se llamen. Aquí, bueno, estamos derivando la L con respecto a x alfa y por eso se escribe así. Entonces, insisto, aquí la notación puede resultar confusa porque es importante distinguir entre esta derivada parcial y esta otra derivada parcial. En algunos libros lo que se hace es representar esta derivada utilizando el símbolo de una derivada total, es decir, aquí lo que en algunas ocasiones se hace es esto, escribirlo así, como d en dx alfa, lo cual suena curioso porque es al mismo tiempo una derivada parcial y al mismo tiempo una derivada total.
Entonces aquí, como decía desde un principio, en esta sección, la notación tiene sus limitaciones, así es de que pues hay que tener cuidado. Quizá un símbolo como este o algo que, bueno, sea un símbolo distinto a los habituales, podría ayudar para evitar confusiones. Pero bueno, espero que si uno tiene cuidado en qué cosa es qué, estas confusiones no resulten. Entonces, ahora simplemente reagrupamos lo que está aquí del lado derecho, simplemente sumando y restando en forma conveniente. Entonces, esta doble suma, aquí hay suma sobre i y suma sobre beta, se puede escribir de esta forma, es decir, hacemos que la derivada con respecto a x beta actúe sobre el producto. Aquí, como de costumbre, suponemos que las parciales conmutan y entonces podemos ver esto como la phi i alfa beta. Y ahora eso que queda lo podemos relacionar con estas derivadas donde es necesario compensar. Al derivar este producto vamos a tener las parciales de la L por las segundas derivadas de la phi, que es esto, pero también tendríamos las derivadas de la derivada de la L, que es esto que aparece aquí. Entonces, estos términos con signo menos justamente están aquí puestos para que juntos equivalgan a lo que teníamos aquí originalmente. Y esta primera parte aquí está con el signo correcto. El último término se escribe tal como lo teníamos dado originalmente. Entonces, lo que podemos hacer es reunir esta derivada que tenemos aquí con esta que tenemos de este otro lado, pero vean la diferencia, aquí hay una suma sobre beta, mientras que aquí hay simplemente una derivada con respecto a x alfa, pero eso no es ningún problema, lo que podemos hacer es introducir una delta de Kronecker. Entonces vean que esta derivada es justamente lo que aparece aquí arriba, y si este otro término lo pasamos al lado derecho de la ecuación, habría un cambio de signo, y aquí al haber suma sobre beta vamos a tener un solo término que precisamente va a ser aquel en donde alfa y beta sean iguales, y por lo tanto, finalmente, al hacer la suma sobre beta, esta derivada va a ser equivalente a lo que teníamos aquí dado originalmente. De nuevo, recuerden, en esta derivada estamos tomando en cuenta la dependencia de la L, tanto en forma explícita como implícita, en las coordenadas. ¿Sí? Entonces aquí eso está escondido, pero en el momento necesario es importante pues sacarlo de nuevo para saber qué es lo que todo esto significa. Entonces, una vez que agrupamos estos dos términos, todo lo demás lo ponemos así escrito. Y ahora vean que precisamente esta combinación es lo que aparece en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Así es de que si suponemos que se cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange, esto va a ser 0. Y entonces lo que uno obtiene es que si hay una coordenada ignorable, por ejemplo, si la x alfa en particular es tal que no aparece explícitamente en la densidad lagrangiana, entonces esto va a desaparecer por esa razón y esto desaparece por virtud de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y entonces tenemos una ecuación como esta, que de nuevo es una ecuación de continuidad, es decir, aquí hay suma sobre beta. En el caso particular en que tuviéramos una sola variable independiente, digamos que esto fuera el tiempo, entonces se puede reconocer que esta es la integral de Jacobi. Aquí, en este caso, lo que tenemos es algo que tiene dos índices. Vean ustedes que hay suma sobre i, y en cambio alfa y beta aquí son índices libres. Esto es un tensor que se conoce como el tensor de energía-momento para el campo, o más bien sería, siendo más precisos, el tensor de energía-momento canónico, como se le llama frecuentemente, que corresponde no tanto al campo mismo, sino más bien a la lagrangiana que estamos utilizando para el campo de interés. Aquí hago esta precisión porque, bueno, como ya sabemos del caso elemental, para un sistema dado la lagrangiana no es única, entonces aquí hay que recalcar que en realidad no estamos hablando directamente de un tensor de energía-momento para el campo o para el sistema de interés, sino que estamos realmente haciéndolo de una forma indirecta a través de la lagrangiana que estamos escogiendo para describir ese campo. Claro, aquí esto tiene cierto sentido llamarle tensor de energía-momento si pensamos que las coordenadas son las coordenadas del espacio y del tiempo. Pero si estamos pensando en algún otro problema variacional, como el que vimos al principio de la lección anterior, en donde andábamos buscando superficies de área mínima, bueno, en ese caso, pues esto ya no se podría
asociar con una energía y un momento. Así es de que, bueno, por desgracia no hay una terminología que sea aplicable para todos los casos y por extensión uno podría llamarle tensor de energía-momento, aunque hay que tener mucho cuidado con esa identificación. En el caso, por ejemplo, de la integral de Jacobi, ya sabemos que frecuentemente representa la energía total, pero no siempre. Entonces aquí también, esta cosa que está aquí, que sería un tensor, ven ustedes que alfa y beta, que son los índices libres, corren de 1 a n. Entonces aquí con estas componentes podríamos formar una matriz n por n, que en general no va a ser simétrica. Este término sí es simétrico al intercambio de alfa con beta, pero este no tiene por qué serlo. Entonces, este objeto es un tensor, como decía, aquí estamos hablando de las componentes de ese tensor, algo un poquito similar a lo que veíamos al principio de estas lecciones cuando hablábamos del tensor de inercia para un cuerpo rígido. Bueno, aquí es algo bastante distinto porque, entre otras cosas, las componentes de ese tensor van a ser funciones justamente de las coordenadas y cuando hacemos esta suma de derivadas esto nos da 0. Entonces aquí hay una suma. Esto de nuevo no es una ley de conservación como las elementales que teníamos en la mecánica lagrangiana básica, donde simplemente una derivada con respecto al tiempo o algo similar a eso era 0, sino que aquí es una suma de derivadas y esto otra vez se llama una ecuación de continuidad. En el caso de la cuerda tensa, regresando al ejemplo este sencillo, lo que tenemos es esto. Aquí vean que de nuevo está la lagrangiana que hemos utilizado previamente y en ella solamente aparecen las derivadas de la variable de campo. No aparece la variable de campo, ya lo vimos, y tampoco aparecen en forma explícita las coordenadas x y t. Aquí lambda y tau se supone que son constantes. Aquí, por ejemplo, la densidad de masa se supone que es la misma en todos los puntos de la cuerda. Si no fuese así, entonces aquí tendríamos una dependencia en x. Pero en este caso estamos pensando que la lambda y tau son constantes. Y si les llamamos x1 a la t y x2 a la x, entonces en esta suma lo que tenemos es, en este ejemplo particular, una suma de dos términos. Y si desarrollamos las derivadas que aquí aparecen, esto es lo que tendríamos para comenzar. Aquí vean que las cosas son muy sencillas porque hay una sola variable de campo, así es de que la suma sobre i simplemente nos da un solo producto. Entonces aquí tendríamos algo de esta forma para el caso en que la beta aquí vale 1. Entonces si la beta vale 1, aquí vamos a tener derivadas con respecto a t. Y aquí además, como estamos haciendo alfa igual a 1, entonces aquí también tenemos derivada con respecto a t. Como aquí alfa y beta son 1, esta delta vale 1. Y en cambio, en este segundo término, la beta vale 2, la x2 es x, y la alfa vale 1, entonces esta delta vale 0. Entonces aquí está la L, pero aquí no. Si ahora uno sustituye la expresión para la L, calculando las derivadas y esta parte donde la L entra directamente, esto es lo que uno obtiene. Y entonces lo que tenemos aquí es una ley de conservación que en este caso tiene efectivamente una interpretación de conservación de la energía. Esto, como ya se había dicho en la lección anterior, se puede ver como una densidad de energía cinética. Vean que es un medio de la densidad de masa por la velocidad al cuadrado. Y esto se puede interpretar como una densidad de energía potencial. Entonces aquí estamos encontrando algo similar a la ecuación de continuidad de la electrodinámica, en donde en aquel otro caso se tiene la conservación de la carga. Aquí lo que tendríamos sería la conservación de la energía total en la cuerda, que otra vez resulta bastante razonable pensando en que esta cuerda solamente se mueve debido a su propia interacción con ella misma, así es de que no habría algo que estuviera quitando o agregando energía a esa cuerda o a ese sistema mecánico. Si ahora tomamos en esta ecuación alfa igual a 2, ahora lo que tendríamos es que la delta 2,2 es igual a 1, entonces ahora aquí tendríamos este término diferente de 0. Y esto es lo que se obtiene haciendo algo similar a lo ya mostrado. Aquí de nuevo tenemos que hacer una suma sobre beta, entonces vean que tenemos derivada con respecto a t, y aquí derivada con respecto a t, derivada con respecto a x, derivada con respecto a x. Y lo que se agrega aquí es que como el alfa vale 2,
Si el alfa vale 2, eso significa derivadas con respecto a x, y eso es la razón por la que aquí aparece la derivada con respecto a x. Eso también sería una especie de ley de conservación. Lo que se está conservando es la integral de esta expresión, que sería entonces la integral de esto que aparece aquí. Pero eso ya no es algo que se pueda identificar fácilmente, lo cual no sería un problema. Ya vimos cuando estuvimos hablando de cantidades conservadas, tanto en el formalismo lagrangiano como en el hamiltoniano, que realmente no importa mucho qué cosa sea lo que se conserve, porque eso en los ejemplos elementales nos podía servir para resolver o ayudar a simplificar las ecuaciones de movimiento. Aquí, como decía, estas leyes de conservación no tienen esa utilidad, pero de cualquier manera la integral de esto sobre toda la cuerda tiene que ser algo que se conserva. Entonces, ¿qué cosa sea esto? Pues no se ve físicamente claro. Digo, podemos ver qué unidades tiene. Eso tiene unidades de masa sobre longitud por velocidad, y esto sería adimensional porque estamos derivando la phi, que es el desplazamiento vertical de la cuerda. Vertical, repito, significa en dirección perpendicular a la cuerda misma. Estamos derivando esos desplazamientos con respecto a x, así es de que esto no tiene dimensiones. Pero bueno, eso es lo que se obtiene aplicando aquí directamente los resultados anteriores. En las lecciones anteriores vimos que para el caso elemental, donde tenemos una lagrangiana que depende de n coordenadas generalizadas, n velocidades generalizadas y posiblemente de t, uno tiene el concepto de simetría variacional, y esas simetrías variacionales nos permiten encontrar cantidades conservadas. Más que simetrías variacionales, recuerden, lo que importa allí es tener familias uniparamétricas o grupos de simetrías variacionales. Y la relación entre esos grupos o esas familias de simetrías variacionales y las cantidades conservadas se obtiene precisamente a través de esta identidad. Si uno desarrolla la derivada que está aquí, entonces uno puede mostrar que eso es exactamente lo mismo que está aquí desarrollado. Aquí no hay nada que se esté poniendo en forma adicional, excepto las condiciones habituales de que las parciales conmutan y que todas las funciones son bien comportadas, pero esto es una identidad. Entonces, vean ustedes que aquí aparecen las ecuaciones de Lagrange. Entonces, si las ecuaciones de Lagrange se cumplen, esta última parte vale 0. Aquí hay suma sobre i, pero si esto vale 0 para i que va de 1 a n, toda esta suma es 0. Y entonces resulta que la derivada de esta expresión, que es lo que habíamos llamado phi en las lecciones anteriores, esto va a ser 0 siempre y cuando todo esto se anula. Y esto precisamente es lo que vimos que sirve para hallar las simetrías variacionales, o de nuevo, las familias uniparamétricas de simetrías variacionales de una lagrangiana dada. Entonces, lo que podemos hacer es directamente tratar de generalizar esta expresión para el caso en el que tenemos una densidad lagrangiana que depende de m variables de campo y de sus derivadas con respecto a las n variables independientes que ahora nos interesa tener. Entonces uno puede, de nuevo, simplemente utilizando las reglas básicas del cálculo diferencial, convencerse de que la derivada, o más bien la suma de derivadas aquí sobre alfa, de toda esta expresión es igual a lo que está dado aquí debajo en forma idéntica. Es decir, aquí no hay nada que estemos agregando de alguna forma, sino que, de nuevo, simplemente suponiendo que todas las funciones son bien comportadas, toda esta suma de derivadas equivale a todo lo que está aquí, en donde hay suma sobre i, igual que aquí, hay suma sobre alfa, aquí hay suma sobre alfa, aquí hay una doble suma. Bueno, de hecho es una triple suma, hay suma sobre i, sobre alfa y sobre beta. Se ve que todo esto es bastante más complicado que lo que teníamos antes, y también se puede ver que en el caso particular en el que tenemos una sola variable independiente, esto se reduce a la identidad dada arriba. Aquí de nuevo aparecen las ecuaciones de Euler-Lagrange, de tal forma que si tenemos una solución, o sea, si las variables de campo satisfacen las ecuaciones de Euler-Lagrange, todo esto va a ser 0, y de esta suma vamos a tener entonces un 0. Por lo tanto, vamos a hallar una ecuación de continuidad. Aquí de nuevo es una suma de derivadas. Todo eso va a ser igual a 0 si esto es 0. Entonces, esta condición es lo que ahora serviría para definir una simetría variacional para una densidad lagrangiana dada. Las etas y las xis
ahora tendríamos m funciones eta y n funciones xi, que en este caso estamos pensando que son funciones que dependen de las variables de campo y de las coordenadas en forma general. Y estas funciones van a generar un grupo de simetrías de la densidad lagrangiana, en donde vamos a estar pasando de las variables de campo y de las coordenadas originales a nuevas variables de campo, a nuevas coordenadas, mediante las ecuaciones que precisamente van a servir para definir a estas etas y estas xis. Entonces, de nuevo, las etas y las xis van a ser las funciones que determinan el generador infinitesimal de la simetría, que se va a poder obtener de esta manera una vez que uno encuentre soluciones para la ecuación que se obtiene igualando esto a cero. Vamos a tratar un ejemplo muy sencillo. De hecho, podríamos decir que es el ejemplo más simple posible en cierta forma, porque aquí vamos a considerar que tenemos una sola variable de campo, menos que eso no se puede, y vamos a suponer que tenemos dos variables independientes. Menos que eso significaría tener una sola variable independiente y entonces estaríamos regresando a la formulación elemental de la formulación lagrangiana, así es de que aquí, repito, sería el caso en cuanto al número de variables de campo y de variables independientes más pequeño posible. Y la ecuación que vamos a tocar es la ecuación de Laplace en dos dimensiones, que debe de ser familiar para ustedes. Esta ecuación, por ejemplo, aparece en electrostática, recordemos, aparece también en el caso de ciertos fluidos y en el flujo de calor. Así es de que, bueno, hay varias aplicaciones en las que esta ecuación es de interés físico, pero la ecuación misma aparece por diversas razones que, bueno, la hacen sumamente interesante. Uno puede ver fácilmente que para llegar a esta ecuación uno puede partir de esta densidad lagrangiana. De hecho, esta ecuación es muy similar a la ecuación de onda que veíamos en la lección anterior. La única diferencia básica es una diferencia de signo, así es de que con una diferencia de signo también podemos hacer aquí pues la modificación para llegar a esta ecuación. Así es de que pues es muy fácil convencerse, y eso está aquí en color azul, de que en efecto si uno sustituye esta densidad lagrangiana en las ecuaciones de Euler-Lagrange, este último término vale 0 y de esta suma lo que tenemos es simplemente esta suma de segundas derivadas, que es la expresión para el laplaciano en coordenadas cartesianas. Vamos a suponer que nos interesa hallar las simetrías variacionales de esta densidad lagrangiana, y lo que vamos a ver es que el resultado es bastante interesante. Ya veíamos hace unos momentos que las simetrías variacionales están determinadas por una ecuación como esta. Aquí lo que andamos buscando es la eta y las xis. Como hay una sola variable de campo, hay una sola eta. Como hay dos coordenadas que son x y y, vamos a tener dos funciones xi. Y aquí g es alguna función que se va a determinar como parte de la solución del problema. Aquí lo único que tenemos dado es la densidad lagrangiana, y en este caso esa densidad no depende de la phi, así es de que este término desaparece. Y si aquí vamos desarrollando las sumas que están indicadas, esto es lo que se obtiene en forma completa. En estas derivadas, por ejemplo, la derivada de eta con respecto a x es una derivada total, en el sentido de que tenemos que derivar con respecto a x, y tenemos también que incluir la derivada de eta con respecto a phi por la derivada de phi con respecto a x. Es algo similar a lo que mencionaba hace unos momentos, que tiene que ver pues con las complicaciones que la notación nos trae, pero insisto, aquí es cosa de tener mucho cuidado con lo que significa cada derivada, y bueno, esto es lo que queremos decir. Entonces aquí, bueno, hay una suma sobre alfa. Esa suma nos lleva a estos dos términos. Aquí hay una suma sobre alfa y beta también, entonces la suma sobre beta lleva a estas contribuciones. Entonces, bueno, aquí es cosa de ver cuidadosamente lo que se obtiene para convencerse de que, en efecto, eso corresponde a lo que está aquí dado. De estas derivadas tenemos 0, porque la densidad lagrangiana no depende de las coordenadas, y lo adicional es la L, que es esta, por esta suma de parciales de la xi, que de nuevo es más que la derivada de xi1 con respecto a x y la derivada de xi2 con respecto a y. También tenemos que tomar en cuenta que las xis dependen de phi,
y que esta derivada es una derivada parcial total en el sentido curioso que mencionaba antes. Del lado derecho ocurre algo similar, de hecho estas dos expresiones son algo análogo, entonces esto sería lo que corresponde a las xis y esto es lo que corresponde a las ges. Aquí la g1 y la g2 son funciones que se supone solamente pueden depender de las variables de campo, que en este caso es una, y de las coordenadas, que son x y y. Entonces vean que aquí aparece precisamente derivadas con respecto a phi y derivadas con respecto a x y a y. Lo que sigue es similar, solo que ahora se va complicando por el número de términos que aquí van a surgir, pero es similar a lo que veíamos en el caso elemental. Es decir, lo que hacemos es fijarnos en las derivadas de la phi y, por ejemplo, uno puede fijarse en los términos que contienen a la derivada de phi con respecto a x al cubo. Uno puede fijarse en los términos que contienen a la derivada de phi con respecto a y al cubo, al cuadrado, etc. Y a partir de ir considerando cada uno de esos términos por separado, la única forma en que esta igualdad se satisfaga idénticamente es que coincidan los coeficientes, y eso entonces nos lleva a que estas xi y esta eta solamente pueden depender de x y y. En este caso no va a ser posible que dependan de la phi, así es de que una gran cantidad de términos aquí va a desaparecer, no por decreto, sino que eso es lo que esta ecuación nos determina. Además, se puede ver, otra vez fijándonos en los coeficientes de las derivadas de la phi, que las xis tienen que satisfacer estas relaciones, y estas relaciones pueden o deben resultar familiares para nosotros. Vean ustedes que esto no es otra cosa más que algo de la forma de las condiciones de Cauchy-Riemann que uno obtiene en la teoría de la variable compleja. Ahorita vamos a regresar a ese punto. A partir de estas ecuaciones, igual que ocurre con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, uno puede deducir que tanto la xi1 como la xi2 tienen que ser funciones armónicas. Aquí recuerden que lo que estamos considerando es la ecuación de Laplace, que es precisamente la ecuación para las funciones armónicas. Entonces, curiosamente, las simetrías de esta ecuación nos llevan precisamente a funciones que también van a ser armónicas. Por otro lado, las derivadas de la g, de las g's, tienen que estar dadas de esta forma, insisto, simplemente fijándonos en los coeficientes. Y si ahora uno combina estas ecuaciones pidiendo que las derivadas parciales conmuten, esto nos lleva a que la eta también tiene que ser una función armónica. Entonces aquí resulta que xi1, xi2 y eta, que son los generadores infinitesimales de las simetrías, tienen que ser funciones de x y y, pero son todas ellas funciones armónicas. Entonces, como ya sabemos, decía, de la variable compleja, estas condiciones significan que si tomamos la combinación compleja, xi1 más xi2, entonces esa combinación tiene que ser una función analítica de la variable x más y. Entonces, aquí, pues los números complejos, la unidad imaginaria, surge de una manera natural, es decir, si ya sabíamos estas cosas básicas de la variable compleja, pues es algo que podemos aprovechar. Y precisamente lo que estamos aquí redescubriendo es algo que es bastante bien conocido en la teoría de la variable compleja, que consiste en que si nosotros hacemos lo que se llama un mapeo conforme, es decir, si cambiamos las variables, por ejemplo, x y y del plano complejo por otras variables u y b, entonces, si la relación entre unas variables y otras está dada a través de una función analítica, vamos a poder mapear soluciones de la ecuación de Laplace en otras soluciones, lo cual resulta muy útil en problemas en donde podemos relacionar problemas sencillos con problemas más complicados, en donde precisamente queremos calcular potenciales, distribuciones de velocidad de un fluido o de temperaturas. Entonces, aquí lo que vale la pena recalcar es que, a diferencia de las simetrías variacionales de una lagrangiana en el caso elemental, donde teníamos constantes arbitrarias para hallar esas simetrías, es decir, las simetrías dependían de un número finito de constantes, aquí las cosas son más ricas porque tenemos funciones arbitrarias. Aquí esta f, por ejemplo, es alguna función analítica, pero de eso pues tenemos una infinidad de posibilidades. Entonces, esas son diferencias pues que surgen en este caso precisamente por tratar con ecuaciones parciales como la ecuación de Laplace que aquí estamos analizando.
Uno de los ejemplos más comúnmente encontrados en relación con la formulación lagrangiana para campos corresponde a las ecuaciones de Maxwell. Entonces vamos a tratar este caso precisamente como ilustración de lo que puede obtenerse mediante la formulación lagrangiana. Entonces, si uno utiliza unidades CGS, las ecuaciones de Maxwell en el vacío, es decir, aquí no tenemos un medio que se pueda magnetizar o polarizar, pero en el vacío estas son las ecuaciones de Maxwell. La divergencia debe valer 0. Esto se ve igual en unidades MKS o CGS. En cambio, esto que corresponde a la ley de inducción de Faraday tiene un factor aquí 1 sobre C que no aparece en las unidades MKS. La ventaja de las unidades CGS es que en estas unidades la E y la B tienen las mismas dimensiones. Entonces eso ayuda a que algunas expresiones se simplifiquen y el precio que hay que pagar es que en algunos lugares aparece un 1 sobre C y en otros lados aparece un 4pi que no están presentes en el sistema MKS, pero allá en cambio tenemos que utilizar la epsilon 0, la permitividad del vacío, y la mi sub 0, la permeabilidad del vacío, que aquí simplemente no existe. Bueno, esta primera parte de las ecuaciones de Maxwell, en donde no aparece la densidad de carga y la densidad de corriente, esto que se conoce a veces como las ecuaciones de Maxwell homogéneas, se pueden resolver de inmediato en forma general. Y resulta, por ejemplo, y esto lo sabemos de cálculo diferencial en varias variables, que si la divergencia de B vale 0, entonces la B tiene que ser el rotacional de algún campo vectorial, que se conoce como el potencial vectorial, y si uno sustituye esta expresión en esta segunda ecuación y usa el hecho de que un rotacional es 0 para un campo gradiente, entonces de aquí se deduce que el campo eléctrico se puede escribir así, donde esta phi se conoce como el potencial escalar. Entonces, estas expresiones de manera automática hacen que estas ecuaciones se satisfagan idénticamente. Entonces solamente nos quedan estas otras ecuaciones a resolver. Y entonces lo que uno puede hacer es pensar que en lugar de las variables E y B, aquí lo que queremos determinar son los potenciales A y phi. Y resulta que una densidad lagrangiana para este par de ecuaciones es esta, lo cual vamos a comprobar enseguida, siempre y cuando usemos precisamente los potenciales A y phi como las variables de campo. Noten ustedes que las ecuaciones de Maxwell que están aquí dadas son ecuaciones de primer orden, aquí son solamente primeras derivadas de E y B, pero si sustituimos a E y B en función de los potenciales A y phi, entonces al sustituir estas expresiones aquí arriba, cosa que no vamos a hacer, uno tendría ecuaciones de segundo orden para las variables de campo que vamos a emplear. Y eso es justamente lo que encaja con lo que hemos venido tratando antes. Recuerden que la densidad lagrangiana estamos suponiendo en todo lo anterior que depende de ciertas variables de campo y de sus derivadas. Aquí, por ejemplo, aparecen E y B, pero no aparecen sus derivadas. Así es de que lo que hacemos es pensar que los potenciales A y phi, que aparecen aquí, son las variables de campo y entonces E y B van a incluir las derivadas de esas variables de campo. Así es de que finalmente esta L sería función de A y phi, de las derivadas de A y phi. Y aquí físicamente J es la densidad de corriente que produce el campo, Rho es la densidad de carga, que también es parte de lo que está produciendo el campo electromagnético, pero en este contexto estamos suponiendo que la Rho y la J son ciertas funciones de la posición y del tiempo ya dadas. Aquí lo único que estamos pensando es que las variables de campo son la A y la phi. Entonces lo que podemos notar para comenzar es que si empleamos coordenadas y componentes cartesianas, la E, que estaba dada aquí arriba en función de la phi y de la A, si calculamos las componentes de este campo vectorial, esto es lo que se obtiene. Y similarmente, las componentes cartesianas de la B se pueden expresar en términos de las componentes cartesianas de la A de esta manera. Aquí si pensamos en un determinante o algo equivalente a eso, esto es lo que uno obtiene y esto va a ser útil para desarrollar las ecuaciones de Euler-Lagrange en lo que sigue. Por ejemplo, si nos fijamos en la variable de campo que es la phi, entonces en este caso
lo que vamos a tener es que esta es una de las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondiente a esta variable de campo. Aquí hay una suma sobre alfa. Aquí el total de variables independientes es 4. Tenemos x, y, z y t. Estamos pensando en coordenadas cartesianas y el tiempo. Entonces, si uno desarrolla esta suma, vamos a tener 4 términos. Pero uno puede ver que en la expresión para la densidad lagrangiana no hay derivadas de la phi con respecto al tiempo, así es de que esto se hace 0, que es esto que está aquí. Y al derivar la densidad lagrangiana con respecto a phi sub x, la phi sub x, aquí la podemos ver, aparece solamente en la componente x del campo eléctrico, y esa componente x del campo eléctrico es parte de este cuadrado que aparece aquí arriba. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente utilizar regla de la cadena. Entonces, al calcular la derivada de L con respecto a phi x, como la phi x es esencialmente la EX, entonces vamos a tener un término que sería 2 que baja como coeficiente, que da entonces un 1 sobre 4pi, por la EX, que aquí está, por la derivada de la EX con respecto a phi x, y la derivada de EX, que es esto, con respecto a phi x, es un menos 1, que es el menos 1 que está aquí. Aquí pues estoy abreviando rápidamente estos pasos, pero son fáciles de seguir, yo espero. El siguiente término sería la derivada con respecto a y, de la derivada de L con respecto a phi y, pero la phi y solamente aparece aquí, en la componente y del campo eléctrico. Entonces, de nuevo, aquí hay una y al cuadrado, en el cuadrado de la e. Entonces, eso nos da, nuevamente por el cuadrado, hay un 2 que se cancela parcialmente. De nuevo quedaría la EY por la derivada de la EY con respecto a la phi, y eso de nuevo es un menos 1, y algo similar ocurre con la z. Finalmente, la derivada de la L con respecto a phi, aquí se puede ver claramente, es un menos ρ, como aquí hay un signo menos, nos queda un más ρ. ρ, recuerden, físicamente es la densidad de carga eléctrica. Entonces, aquí simplemente podemos reconocer que la suma de derivadas que aquí queda corresponde a la divergencia del campo eléctrico, así es de que todo esto igualado a 0 simplemente nos lleva a la ley de Gauss en forma diferencial en este sistema de unidades. Entonces, efectivamente, con esta densidad lagrangiana estamos recuperando ya una de las ecuaciones de Maxwell que precisamente nos interesaba obtener por medio de esta densidad lagrangiana. Para las otras ecuaciones que tienen que ver con el rotacional de B, el proceso es muy similar y aquí afortunadamente es suficiente con que nos fijemos en una de las componentes de la A. Vamos a tomar la AX, lo que ocurre con la AY o la AZ es exactamente algo análogo. Entonces, en lugar de que tengamos la phi, ahora tenemos aquí la AX. De nuevo, aquí hay una suma de 4 términos, derivada con respecto a t, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y nuevamente, para simplificar el cálculo, lo que hacemos es expresar la L en función de e cuadrada y b cuadrada. Entonces, usando la regla de la cadena, vamos a tener, por ejemplo, que en este primer caso, lo que interesa es la derivada de la L con respecto a la AXT, pero eso solamente aparece en la componente X del campo eléctrico. Entonces, de nuevo, teníamos un e cuadrada sobre 8pi. Al derivar ese cuadrado queda ex sobre 4pi por la derivada de ex con respecto a AXT, y eso nos da un menos 1 sobre c. En el siguiente término sería la derivada con respecto a x de la parcial de L con respecto a AXX, pero eso no aparece por ningún lado. En el rotacional de la A solamente aparecen pues combinaciones de x con y con z, etc. Entonces eso nos da aquí un 0. Después tendríamos la derivada con respecto a y de la derivada de la L con respecto a AXY, pero se puede ver que la AX, y solamente interviene en la BZ. Entonces, de nuevo, hacemos uso de nuevamente la regla de la cadena. Eso es lo que se obtiene. Y con la Z es algo similar. Finalmente, la derivada de la L con respecto a AX es algo proporcional a la JX, la componente X de la densidad de corriente. Entonces, aquí simplemente agrupamos este primer término, se puede escribir así. Este ya se puede ignorar, estos otros dos se reúnen y uno reconoce que esto es la componente X del rotacional de B. Así es de que, como todo esto está igualado a 0, lo que uno obtiene es esta ecuación
para la componente en X del rotacional de B, que se relaciona de esta forma con las componentes en X de la densidad de corriente y de la componente del campo eléctrico. Si esto ocurre para la X, con la Y o la Z tiene que ser algo totalmente similar, debido a que en el sistema cartesiano los nombres de los ejes X, Y y Z es algo que podemos cambiar con toda libertad. Así es de que por eso aquí conviene utilizar coordenadas cartesianas, porque con un solo cálculo tenemos de una vez los resultados para los tres ejes distintos. Eso, por ejemplo, no ocurriría en coordenadas cartesianas. Allí la r y θ, por ejemplo, no son intercambiables. La r es una longitud, θ es un ángulo, así es de que no hay forma de que uno se pueda cambiar por el otro. Pero en el caso cartesiano, x, y, z son totalmente equivalentes, intercambiables, y eso ayuda a que uno pueda verificar que efectivamente para este problema, si queremos nosotros reproducir las ecuaciones de Maxwell, entonces uno puede utilizar esta densidad, que otra vez no es la única que podríamos utilizar para obtener estas ecuaciones, pero esta es la forma estándar que se adopta para tener una descripción lagrangiana del campo electromagnético. Aquí el problema es un poquito más complicado que el caso de la cuerda tensa. Aquí tenemos 4 variables de campo, las 3 componentes de la A y la Φ, y tenemos 4 variables independientes, en este caso X, Y, Z y T, pensando en coordenadas cartesianas. Para terminar esta lección, pues se puede agregar que en el caso elemental de la mecánica, por ejemplo, uno puede inventar un montón de problemas en donde uno simplemente pues se fija en partículas unidas con cuerdas, varillas o lo que sea, en donde hay fuerzas que uno puede suponer de diferentes maneras. Aquí también, en principio, pues uno podría imaginar, proponer diferentes campos, pero eso digamos que no tiene tanto interés o no se acostumbra pues con esa flexibilidad que estamos acostumbrados a ver en los libros básicos de la mecánica analítica. Pero en principio se puede pues inventar cualquier problema que uno quiera o analizar problemas que, como decía, pueden tener un origen geométrico o de alguna otra naturaleza, y todo el formalismo que aquí hemos visto se puede aprovechar tal como ya se ha ilustrado. Ya con esto quiero concluir esta lección. Como siempre, muchísimas gracias por la atención. Espero que los pasos estén claros. Quizá van a requerir un poquito de tiempo para ver en detalle qué es lo que se está haciendo, pero espero que todo esto resulte básicamente algo elemental. Gracias por la atención y hasta la próxima.